Yo estaba ahorita relajándome a mí misma porque yo suelo ponerle más o menos el mismo título a todos los mensajes con una varianza. Y entonces le dije a las chicas, ustedes le ponen el título que ustedes entiendan, porque yo siempre le pongo el título, es casi igual y siempre cambia una palabra. Y ellos me dijeron, no te preocupes, eso lo arreglamos. Y yo les dije, sí, porque eso está conectado a algo muy personal mío, que es mi entendimiento de que cada día, cada momento, llega una confrontación de Dios a mi vida de algo que debo entregarle, algo que debo hacer. Entonces, por eso casi siempre, algo que debemos ceder, esa motivación de que a veces, muchas veces, todos los días, cada día, como dijo Jesús, hay que seguir la cruz, o sea que cada día algo hay que ceder y entregar. Y hoy yo quiero que nosotros hablemos de ser instrumentos de Dios y no del pecado. Lo vamos a ver unos cuantos versos de Romanos 6, pero antes de entrar a esos versos, necesito dar un poco de contexto de qué Pablo estaba hablando, para que podamos entender estos versos y tratar de cubrir algunas cuestionantes que pueden surgir al leer los versos, de qué se trataba, por qué Pablo estaba hablando de eso. El libro de Romanos es un libro muy interesante para nosotros como cristianos, los que queremos seguir, o los que todavía no están seguros de si quieren estar o no quieren estar. Es interesante leer el libro porque es esta carta que el apóstol Pablo escribió y tiene, si tú lees el libro completo, te notas las secciones que tiene el libro, cómo va cambiando Pablo en lo que está diciendo. Primero se enfoca en una cosa, luego se enfoca en otra. Los capítulos del 1 al 3 aproximadamente, Pablo comienza dándole el pecado y el estado de culpabilidad que nosotros tenemos. Nosotros culpables decidimos dejar la verdad de Dios por la mentira y entonces, pecado. Pero luego, a mitad del 3 o un poquito más del 3 hasta el 5, entonces Pablo habla de ese regalo gratis que tenemos, de ese regalo que tenemos nosotros, que es la salvación, y cómo Cristo entonces se ha dado, se ha entregado para hacernos y darnos, y nosotros podamos tener esa relación correcta con Dios. De eso se trata. Cristo vino a lo que se llama la justificación. Y eso solo quiere decir que Cristo hizo que tú tengas la relación correcta con Dios el Padre. Entonces, para eso vino Jesús y de eso se trata. Y aquí vemos en estos primeros capítulos de Romanos, podemos ver cómo Pablo primero habla de, oye, somos pecadores. Y luego, entonces Pablo se va a, pero tú eres salvo, tú puedes ser salvo, tú puedes, no eres salvo, puedes. Porque Cristo es el que te hace que tengas la relación correcta con Cristo. Y estas dos secciones grandes de doctrina del pecado y la doctrina de la justificación es lo que se trata en estos primeros versos. Y como comenté hace un momento, quiero que leamos algunos versos de Romanos 6, pero antes vamos a leer unos versos que me van a terminar de dar el contexto de Romanos 5. Vamos a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente, van a estar en las pantallas. Si no tienes Biblia, si tienes donde anotar, puedes ir anotando. Y vamos a leer Romanos 5, 20 al 21, y dice así: la ley de Dios fue entregada para que la gente, toda la negrita, todo lo que está subrayado, fui yo que lo hice. La Biblia no lo tiene subrayado. Para que toda la gente se diera cuenta la magnitud de su pecado. Yo no sé, porque es que quizás es la cultura de ahora que nos hace a nosotros como entender y saber como que nosotros tenemos algo. O sea, como que nosotros somos lo más. Como que nosotros somos lo que tenemos, el tremendo valor. Y el valor lo tenemos en Cristo. El valor lo tenemos cuando
podemos entender que nuestra identidad está en que somos hijos de Dios. Y dice aquí Romanos 5, 20 al 21, para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina, en cambio, la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en la relación correcta, como decía, con Él, o sea, con Dios, y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, Pablo nos está explicando aquí en esta parte del capítulo 5, habla una relación de Adán y de Cristo, porque él dice, por el pecado de uno vino la condenación de todos, pero por la obediencia de uno muchos serán redimidos, muchos serán hechos justos, muchos serán declarados justos. Y lo importante de esa comparación y estos versos que Pablo está diciendo es que la ley vino a que nosotros nos diéramos cuenta que realmente nosotros somos pecadores, que realmente nosotros por nosotros mismos no podemos cumplir, no podemos llegar a esa barra, a ese estándar que es Dios, no podemos. Entonces hace falta algo. Y es ahí donde dice la obediencia de uno, entonces nos pone en la relación correcta con Dios. Y ese resultado que nosotros tenemos es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Y quise hacer esta introducción porque tenemos muchas personas nuevas y tenemos muchas personas que quizás todavía no han dado el paso de creer en Dios, de hacerlo su Señor. Y quizás tú todavía no estás en esa relación correcta con Dios por medio de Jesús. Y lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, después que nos damos cuenta de que somos pecadores, no decir, ay, hombre, nada, yo soy pecadora, pues nada, tiramos para adelante. No. Es decir, Jesús, te necesito. Necesito que tú me pongas en la relación correcta con Dios el Padre. Y eso, el ser hechos justos delante de Dios, eso lo logramos por la gracia a través de la fe. Es un regalo. Pero entonces, si somos salvos, si somos justos, si solo Jesús tuvo que morir una vez, los versos del capítulo 6, del 1 al 4, entonces Pablo responde a una pregunta que muchos de nosotros podríamos hacernos. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Cualquiera se preguntaría eso. Pues está bien. Pero Pablo dice, por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado entonces. ¿Cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Y oye, esta frase, como Pablo la pone, y mira este verso para aquellos que se van a bautizar o que no saben de qué se trata el bautismo, que tenemos un bautismo la próxima semana. Dice, ¿o acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo Jesús en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Esa naturaleza pecaminosa queda ahí, sepultada. Por eso pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo. Y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. Y Pablo lo que nos está diciendo aquí es que nosotros, la idea, atento a la gracia, no es vivir en pecado. Atento a que Dios perdona, no es que vamos a seguir pecando intencionalmente. No es que yo sé que está mal, pero yo lo voy a seguir haciendo porque total, la gracia de Dios está ahí. Y para aquellos que son nuevos en la fe, como dije, esta es la razón del bautismo. Por eso, aparte de que Jesús lo hizo y seguimos su ejemplo, es hacer morir. El bautismo es hacer morir esa parte donde abundaba el pecado. Y a través de Cristo, entonces, nosotros podamos vivir una vida nueva. Es nueva. Es nueva. Es importante entender esto, que nosotros, por nosotros mismos, no lo podemos lograr, ni con nuestras propias fuerzas, sino que es
a través de Jesucristo. Quiero leer un comentario del libro de Romanos de John MacArthur que dice así: la Escritura en realidad deja claro desde Génesis hasta Apocalipsis que una relación salvadora con Dios está vinculada a una vida santa. Que ser salvo es ser transformado por el poder de Dios. Ser salvo es ser transformado por el poder de Dios, obrando en y a través de lo más íntimo de tu ser. Ese ser íntimo, eso íntimo que nosotros estábamos aquí diciéndole, a veces no te siento, es que el Espíritu permitamos que obre en lo más íntimo de nuestro ser para que todo cambie. ¿Qué es todo? Que tu corazón cambie. Y este cambio de corazón es tanto un regalo de Dios como lo es la justificación. No es solamente, no se queda en que Dios te pone la relación correcta, es que tu vida se va transformando. De eso se trata la nueva vida en Cristo, de eso se trata. Si nosotros no estamos siendo santificados, si no estamos en un proceso de santificación, podríamos decir que somos justificados. Estamos en la relación correcta con Dios si no nos estamos en un proceso constante de santificación. Debemos ir progresando. Eso es lo que nos deja a nosotros dicho, es que nosotros debemos seguir progresando en nuestro caminar cristiano, como veíamos ayer los jóvenes en Filipenses 3, que decía, ciertamente dejo lo que está atrás, pero sigo al blanco. Entonces hay cosas que hay que dejarla atrás. Yo olvido el pasado. Y en 1 Timoteo uno puede ver que dice en el capítulo 4, Pablo le dice a Timoteo que los demás vean tu progreso. O sea, que eso se ve por afuera. Entonces, el punto de nosotros, de nuestra vida, es ser más como Cristo, es la santificación para nosotros traer gloria a Cristo, a lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que hacemos. Entonces ahora yo quiero que leamos los versos que van a dar base al mensaje de hoy, que es la parte de nosotros ser instrumentos de Dios y no del pecado. ¿Por qué decir esto? Bueno, los versos, vamos a leer primero del 11 al 12, y dice así: así también ustedes deberían considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que viven. No caigan ante los deseos pecaminosos. Verso 13. No dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en un instrumento del mal para servir al pecado. En cambio, entréguense completamente. Esa palabrita a mí me gusta mucho. Casi todo mi mensaje es con entrega a algo. Entrégale a Dios tu cuarto. He hablado de dinero, he hablado de servir. O sea, entrégale. Bueno, pues ahora entrégate completamente a Dios. Porque antes tú estabas muerto. Pero ahora tienen una nueva vida, vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. El pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. Último verso, 16, dice así: ¿no se dan cuenta que uno se convierte en esclavo de lo que decide obedecer? De todo lo que decide obedecer. ¿Qué tú estás obedeciendo? Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte, o puedes decidir obedecer a Dios, lo cual lleva a una vida recta. Y como decía, estos son los versos en los que quiero que tomemos algunos puntos hoy para que nosotros podamos hacer esto que dice aquí, nosotros decidir obedecer a Dios y que eso produzca en nosotros, el resultado sea una vida recta. Y mi Biblia tiene un comentario aquí que dice que cuando Pablo dice que nosotros en el verso 11 que seamos muertos al pecado, lo que nosotros nos enseña es que nosotros podemos considerar que esa naturaleza pecaminosa ya está muerto, no es lo que va a reinar, no es lo que va a gobernar.
Y eso pareciera que está en contradicción con el tiempo, con la cultura que ahora nos está diciendo, sigue tu corazón. Solo vives una vez, YOLO. Tú y más nadie, a ti no te importa otro. Eso es lo que dice. La cultura lo que nos está diciendo, nos está instando es a vivir para ti. Que tú dejes de llevarte tanto de lo que el otro quita o pone, sino que tú mires a ti. Y en ningún momento nos está hablando de nosotros rendirle a Dios nuestra vida y de nosotros glorificar a Dios con lo que nosotros hacemos. Entonces eso va como en contradicción, pero tiene que estar en contradicción porque que nuestra naturaleza es darle gusto al cuerpo. Eso es lo que nosotros nos está llamando, eso es lo que tú sientes. Y cuando tú estás allá, que entonces tú estás viendo aquí, que tú estás viendo allí, que tú ves tanta cosa que te están asediando, que te están atacando, y obviamente uno dice, pero es verdad. Pero Pablo nos recuerda que la respuesta aquí es la muerte al pecado. La respuesta es vivir para Dios. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Y también Pablo, para que veamos que hay una unidad, Pablo en Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Eso del yo lo nota en la Biblia, nada más para que usted sepa. Allá los jóvenes que están. Sí. Eso aplica a la música del YOLO también. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y a mí me encanta esta expresión de Pablo, porque hay veces que Pablo dice, murió por nosotros, que nos amó a nosotros. Pero aquí él dice, Pablo dice, mira, es que no vivo yo, porque es que él me amó y él fue por mí. Lo que él hizo, se entregó a sí mismo por mí. Te lo personaliza para que se sienta la pasión que tiene Pablo al decir que él lo hizo por mí. Y por eso entonces es que yo estoy cambiando lo que yo soy, lo que hago, lo que quiero, tratar de que eso que yo quiero cada día disminuya más y que sea Cristo quien vive en mí. Entonces, en vez de que el pecado abunde en nosotros, que sea Cristo que abunde más en nosotros. De eso se trata. De eso se trata la transformación. De eso se trata la santificación. Porque nosotros somos pecadores y vamos a pecar. O sea, no somos santos, pero el proceso de la santificación es ir dejando cosas y dejar que Cristo abunde y viva más en nosotros. Y Él nos recuerda esa motivación de que, mira, es que ya Cristo se entregó por ti. Y la segunda parte del comentario que les iba a leer, que les comencé a leer ahorita, dice así, ninguno de nosotros va a vivir sin pecado. Ninguno de nosotros va a vivir sin pecado. Pero vamos a buscar la santidad y la justicia como parte apasionada de la expresión de nuestra nueva vida. No habrá indiferencia ni desprecio por el señorío de Cristo. Y hay una conexión que no se puede separar. Es una conexión de si yo soy justo delante de Dios, si ya Dios me ha dado la salvación, entonces hay un proceso en mí que tiene que ser la santificación. Y por eso es que tiene que transformarnos el Señor, tiene que tocarnos, tiene que haber un cambio. Y en Romanos 6, vuelvo y quiero leer 11 y 12, pero específicamente en el 12, dice, no permitan. En Romanos 6, 12 dice, no permitan que el pecado controle la manera en que viven. No permitan. Y aquí yo busqué varias versiones, y tanto la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente y la traducción lenguaje actual de la Biblia, dice, en esta frase habla de no permitas, no dejes, que no reine, que no controle, que no obedezcas. Y el mandato aquí es claro, pero ¿cómo nosotros podríamos obedecer
este mandato. Y quiero que saquemos 3 puntos que podríamos hacer nosotros aquí. Y el primero sería, identifica cuál es tu debilidad. Identificar. El próximo punto es identificar nuestras debilidades. Y yo puse una imagen ahí. ¿Qué ven? Para hacerlo más dinámico, para que no se me duerman, para que no me comiencen a buscar los reels de Instagram. Ok. ¿Cómo entra el gusano a la manzana? ¿Cómo entra? Fácil. Muchas personas, la respuesta más común es que taladra y llega. Correcto, pero en realidad es una mariposa que pone un huevo cuando la manzana está creciendo. Y resulta que mientras crece la manzana, crece el gusano. Y cuando ya la manzana está muy madura, que se ha hartado ese gusano, sí, porque hartándose que está, ajá. Si usted está ahí adentro, ¿qué usted va a hacer? Comer manzana. Pero miren, entonces se convierten esos huevos en gusanos y sale cuando cae, madura, que cae al suelo. Cae y el gusano se va, miren, muy tranquilito, sale tranquilito. Y esto que tomé este ejemplo de una persona que se llama Conan Hill o algo así, Costi Hill, pero tengo que darle su crédito. No es de él, pero fue de él que lo hizo. ¿Y esto qué nos enseña a nosotros? Que a veces nosotros queremos culpar lo que está afuera de nuestras debilidades, pero viene de adentro. Porque el punto es que tu debilidad es de tu naturaleza. Lo que a ti te hace débil no es lo que a mí me hace débil. Lo que a ti te tienta quizás no me tienta a mí. Entonces, el gusano está adentro. Y eso lo explicó Pablo, que lo leímos, o se lo dije ahorita, en Romanos 5. Pero específicamente en el verso 18, no está ahí, no hay que buscarlo, que dice que por el pecado de uno, la condenación de todos vino. Entonces, nosotros debemos identificar qué es eso que nos puede hacer caer. Pues, nosotros sabemos. Usted sabe quizá, no sé, no voy a comenzar a poner ejemplos, pero tú sabes. Identifícala, tus debilidades, sé honesto, sé sincero, sé transparente. Entonces, la próxima sería, ya que tú sabes lo que te hace débil, entonces lo próximo sería mantenernos alejados de la fuente de tentación. Mantenernos alejados de la fuente de tentación sería el segundo punto. Y es que ya que nosotros somos débiles, que apartarnos de esas fuentes que nos tientan. ¿Qué nos puede tentar? Entonces aquí está en Santiago, nos da la explicación de lo que nos puede tentar y lo que no nos tienta. En Santiago 1 podemos ver en el verso 13 y 14, dice que nadie diga que es Dios que lo tienta. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco tienta a Él a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado por el gusano que tiene adentro. Por sus propios malos deseos. Lo arrastran y seducen. ¿Verdad? La versión Reina Valera 60 dice concupiscencia, pero había que aplatanarlo, ¿verdad? Para que entendiéramos que concupiscencia es los malos deseos, tú, lo propio, tuyo. ¿Y por qué aquí en esta carta nos está hablando nos está aclarando que no es Dios? Porque yo no sé si usted se ha fijado que como la naturaleza pecaminosa es buscar un culpable. Mi hijo, pecaste. Ven acá, llámele, entonces pecaste. No, es que eso fue Rubén. ¿Cómo Rubén? Bueno, Rubén fue. ¿Cómo así? Eso en mi casa, usted puede escuchar cualquier lunes, martes, miércoles, domingo en la tarde, en la mañana. ¡Calé me dio! Y dice Calé, Luca me quitó el control. Entonces,
El punto no es que Lucas te quitó el control, el punto es que tú te quillaste y le diste un golpe. Entonces, ¿por qué nosotros muchas veces, y eso está desde el inicio, nosotros buscamos a quién culpar de nuestros propios malos deseos cuando caemos de esos propios malos deseos? Nosotros buscamos a quién culpar. Nosotros decimos, fue fulano, fue por esto, fue por lo otro. Y nosotros debemos entender que nosotros vamos a ser tentados. Y el punto es que no debemos ceder a la tentación. Y nosotros debemos evitar estar cerca de esa fuente de tentación. Y por eso quiero que volvamos a esos versos iniciales, pero ahora el 13 y el 14 y 16, que dice así Romanos 6, 13, 14, dice, no dejen que ninguna parte de su cuerpo se convierta en instrumento del mal. Entonces, ¿tú eres tentado? Sí, claro. ¿De tu propio malo deseo? Sí, porque si no, no fuera tentación. Si no, no fuera tentación. El que tiene $1,000,000 de pesos y te dicen, ven, vamos a robar 10,000 pesos, va a decir, puede ser, no sé. Puede ser que diga, yo tengo 1,000,000, no quiero 10,000, no sé, digo yo, estoy poniendo un ejemplo cualquiera. Y dice aquí, Pablo nos está diciendo, oye, tú no puedes ser un instrumento para servir al pecado. La tentación va a llegar, pero no caiga, no cedas. Hay momentos que vamos a caer, es así. Pero la motivación es que nosotros nos acordemos todos los días que nosotros estamos muertos a ese pecado y que debemos entregarnos completamente a Dios para que nosotros podamos trabajar en esa, para que se vea esa transformación, para que el proceso de santificación en nuestra vida sea una realidad. Y dice, el pecado ya no es más su amo. Para el que lo cree, mire, para que sepa, no es más tu amo. Por eso quiero leer el próximo slide. ¿Qué dice aquí? Y quiero hacer la aclaración a lo que los chicos lo ponen, que no dejen, como decían estos versos, no permitan ninguna parte de nuestro cuerpo. No está hablando de la caída ocasional, Pablo, de un creyente. No está hablando de eso. No está hablando de que a veces nosotros, como dije, no vamos a ser santos perfectos todo el tiempo. Como le sucede a cualquier cristiano debido a la debilidad y la imperfección de la carne. Pablo aquí se está enfocando en nosotros dejar atrás ese pecado intencional y voluntario que a veces sucede como si fuera un patrón de vida establecido. No, ese es mi patrón, es que yo hago así y yo peco así y no importa porque ahí está la gracia de Dios y cada vez que yo fallo yo le pido perdón a Dios. De eso es que está hablando Pablo. Y entonces dice, para que un cristiano viva en la práctica la plenitud de su nueva vida en Cristo, debe primero saber y entender que es una nueva criatura, que ya no es lo que era antes. Tú no eres lo que tú eras antes. El que decía una mala palabra cada vez que te pasaba algo, ya no es. El que robaba, el que abusaba, el que, no sé, lo que sea que tú haces o que hacía, ya no es. Ya no es. Tú tienes que entenderlo eso. Que tú ahora vas a ser tentado de otro propio malo deseo, pero eso que tú eras antes, ya no es. Dígale que no. Debe entender que a pesar de su conflicto con el pecado en el presente, ya tú no te encuentras, ya el pecado no es tu amo, ya ese no es el que te dirige ni te controla. Ni volverá a serlo, ¿oíste? Alma mía, alaba a Jehová. No volverá. No te voy a dejar. Para el cristiano resulta esencial entender. Ustedes saben qué, hermanos, que nosotros no somos un pecador remodelado. Nosotros somos santos rehechos. A nosotros nos cambiaron y nos dieron una nueva vida. A nosotros no nos remodelaron. No fue un pedazo que nos quitaron y nos dejaron el otro. Nosotros somos nuevos.
Y nuevo quiere decir que todo lo que estaba abajo, fuera, tiene que cambiar, tiene que dejarlo. Entonces, nuestra respuesta es Jesús. Por eso dice aquí en el verso, entréguense completamente a Dios. Entréguense, porque antes estaban muertos. Pueden ir pasando los chicos. Y en este punto este tercer punto, primero dije lo de identificar nuestras debilidades, lo otro es mantenernos alejados de esas fuentes de tentación. Y esto es que nosotros nos entreguemos a ser instrumentos de Dios y no del pecado, de nosotros entender que nosotros ya no somos los que éramos antes. No te aferres a eso que tú eras antes, porque la transformación de nuestro caminar, la transformación de nuestra vida viene al entregarnos completamente a Dios y no dejar que el pecado nos controle. Vamos a pecar, sí, pero en ese pecado no va a ser intencional y voluntario, no va a ser a propósito. Es que cuando tu boca quiere decir lo mismo que tú has dicho 20 años atrás, que tu cuerpo y tu naturaleza diga, y tú le digas, yo no voy a dejar que tú me controles porque ya no es. Yo soy un instrumento para glorificar a Dios. Vamos a dedicarnos a ser instrumentos que viven para dar gloria a Dios. No que dejemos que estemos obedeciendo solo al pecado.